Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a las Escrituras, a San Juan, capítulo 8, el verso 31. San Juan 8:31. ¿Lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Padre, gracias por tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, al ministrar algunos minutos la palabra del Señor, he querido tomar estos versículos bíblicos para ilustrar algunas cosas que creo y entiendo que el Espíritu del Señor nos quiere ministrar en este día. Me llama la atención por algunos aspectos que están en la Escritura. Los judíos eran conocedores de su historia. Si algún judío sabía, era su historia. Porque dentro de la cultura judía, la historia, el leer, el saberla, es de una gran importancia. Estos hombres, que por cierto, dice la Biblia que son judíos, porque era con judíos que él había hablado, con los judíos que habían creído en él, era que él estaba hablando. Los judíos que habían creído en él. O sea, gente que a través del mensaje de Cristo habían recibido fe y habían creído en él. Y estos hombres le dicen a Jesús: nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso está raro. Porque si hubo un pueblo que fue esclavo muchas veces, fue el pueblo de Israel. Fue esclavo de los egipcios. Fue esclavo de los medopersas. Fue esclavo de los asirios. Fue esclavo de los romanos. Por cierto, en el momento en el que Jesús está hablando con ellos, ellos estaban bajo el poder del imperio romano. No eran una nación libre e independiente. Era una nación que estaba bajo la esclavitud de un imperio que ellos tenían que tributarle. Y estos hombres le dicen a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Impresionante. No es que en ese momento no eran esclavos, ni que nunca hubiesen sido esclavos. Es que ellos por muchos años fueron esclavos de diferentes naciones, y en el momento que están hablando con Cristo también eran esclavos. Entonces, ¿de dónde nace? ¿De dónde sale esa respuesta que ellos le dan a Cristo? ¿De dónde le sale? Déjenme explicarle esto. Cuando una gente está endemoniada, habla disparates. Y alguien dirá: yo esperaba que el pastor iba a decir cualquier cosa menos eso.
Cuando una gente está endemoniada, habla así. Y usted mira, ¿cómo así, pastor? Dentro de ese grupo de gente, habían personas que estaban bajo la influencia de los demonios. Cuando una persona está bajo la influencia de los demonios, va a levantar cualquier argumento. Y mayormente son argumentos mentirosos, contrarios a lo que el Señor le está diciendo. El Señor le está diciendo a ellos: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le están diciendo a Cristo: nosotros no necesitamos ser libres porque nunca hemos sido esclavos. Una nación que gran parte de su historia estuvo bajo esclavitud. Eso le dice la gente hoy en día al Señor. El Señor dice: tú necesitas ser libre. Es más, déjeme explicarle algo. Hay una condición en el hombre que el hombre no quiere admitir, y es que el hombre es esclavo. La mayoría de los hombres son esclavos, y de las mujeres también. El problema es que es difícil para el hombre admitir su esclavitud. Esta gente le estaban diciendo a Cristo: nosotros no necesitamos ser libres. Todo lo contrario, nosotros somos libres y nunca hemos sido esclavos. Y oiga qué palabra: de nadie. Déjeme explicarle algo. Un esclavo, para ser libre, necesita ser liberado. Oh, gloria a Dios. Y ahí es donde va a entrar el ministerio de Cristo de liberación. Pero ellos se resistían a ser libertados por Cristo. Ahora, para ser libres había que conocer la verdad. Esa verdad es Cristo. Por lo tanto, ellos refutaban eso. ¿Qué Cristo les dice? Escuchen esto con atención. Cristo les dice: ustedes tienen un papá. Sí. Ustedes tienen un papá, y ese papá se llama Satanás. Y le dice: porque las obras de vuestro padre el diablo ustedes hacen. Eso no le cayó bien. Y hoy en día predicar sobre eso es un problema. Hay mucha gente que quisiera evitarlo. Hay muchos predicadores que tratan de evitar eso. Cristo se lo dijo con toda la tranquilidad que lo caracterizaba a él. Porque en la mayoría de los casos Cristo no predicaba, Cristo enseñaba a la gente. Oh, gloria a Dios. ¿Qué sucede? Y esto es bien interesante. El Señor le dice a ellos: si ustedes guardan mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Oído con esto. Hoy todo el que va a una iglesia dice ser discípulo de Cristo o dice seguir a Cristo. El asunto no es lo que yo diga. El asunto es si yo guardo la palabra. Si yo vivo conforme a lo que Dios dice. Esa es la diferencia. Porque cualquiera puede decir: yo soy un discípulo de Cristo, y no está haciendo lo que Cristo dice. Por ende, es un esclavo. Fíjense algo. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que te controla. Sí. Todo lo que a ti te controla se convierte en un ídolo para ti. Ahora, te voy a decir esto. Todas las cosas que tú tienes como un impedimento, que tú las asimilas como un impedimento para tú hacer lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas, se ha convertido en tu ídolo. Se ha convertido en tu ídolo. Y déjeme decirle algo. Todo el que no tiene la libertad que Cristo da, tiene un ídolo. Entonces tenemos mucha gente viviendo con ídolos.
Y eso lo controla, lo maneja, lo manipula ese ídolo. ¿Cuál es el problema? Que mucha de esa gente están sentada en las bancas de la iglesia, pero sin deseo de ser libre. Y otros entienden que ya son libres. Y refutan cualquier mensaje o ministración que vaya ligado a la liberación. Miren, ¿usted quiere ganarse la mayoría de los evangélicos de enemigos? Comience a decirle de que ellos necesitan ser libres. Hasta ese día llegaron sus amistades. Sí. Miren, las personas, quiero que alguien me escuche esto. Usted va a las casas, porque es fácil descubrir el ídolo. Es muy fácil descubrir el ídolo. Fácil. Es fácil. Es solo sentarse con la gente. ¿Tú sabes para qué Dios te llamó? Sí. ¿Y por qué tú no lo haces? No, pastor, lo que pasa es eso. Ese es tu ídolo. Lo que pasa es. Lo que me detiene es. Yo no lo hago por. Eso que te tiene bajo su control y no te permite caminar en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Oh, gloria a Dios. ¿Qué acontece? Debemos entender esto. En la mayoría de los casos es producto de argumentos que se nos han levantado en nuestra cabeza, que son los que nos impiden avanzar. Hay argumentos tan simples como yo no sirvo. Sí, hay gente que se creen que no sirven, como aquellos que se creen que nadie es más sabio, más inteligente y más adecuado que él. Los dos están mal. Entonces, todos estos argumentos que se levantan van deteniendo nuestro crecimiento y van deteniendo nuestro desarrollo. Ídolos. Por ejemplo, hay personas que lo controla. Voy a poner un ejemplo muy dado dentro de la iglesia de hoy en día. Hay algo que los controla, se llama el chisme, por ejemplo. Hay gente que su vida es chismear. Sí. Pero que el chisme tiene una serie de condiciones que viene a la gente. Primero, la mayoría de la gente que es chismosa nunca va a admitir que es chismosa. No lo admite. Lo resguarda. Al contrario, dice, yo no, a mí no. Además, déjeme decirle a usted algo. El más chismoso dice que no es chismoso. Habla en contra del chisme. Se maneja en contra del chisme, pero hace chisme. Sí. El chismoso te puede publicar en Facebook cuánta gente chismosa hay en la iglesia. Yo no tolero el chisme. Eso solamente está como un estado en Facebook. Esa no es la realidad de la vida de esa persona. Hay otros, déjenme explicarle a ustedes algo. No hay alguien más hipócrita que aquel que acusa a todo el mundo de hipócrita. Cuando usted ve una gente que todo el mundo es hipócrita, fulano hipócrita, prensoso hipócrita, el hipócrita eres tú. Porque déjeme explicarle algo. La gente suele mayormente atacar más en la vida del otro lo que está en la vida de ellos. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Que esos argumentos se van levantando, nos van deteniendo. Nos van deteniendo. No somos libres de ellos. Pero en la mayoría de los casos la gente tampoco quiere ser libre de ellos. Hermana, ¿por qué usted no ha llegado donde Dios dijo? Las que más espirituales se dan tienen una respuesta. Sí. Sí. Es que no ha llegado el tiempo de Dios.
Sí, esas son las que se dan de más espiritual o los que se dan de más espiritual. No ha llegado el tiempo, varón. Tú vas a ver de que llegue el tiempo. Hermana, pero yo tengo 5 años escuchando el tiempo y yo tengo 10 años escuchando el tiempo y no llega. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo tiene usted que se convirtió? Yo tengo tantos años y no ha llegado el tiempo todavía. No se preocupe, que yo lo voy a hacer. Ya te está poniendo viejo. En cualquier momento te pusiste viejo, te moriste y no hiciste lo que Dios te mandó a hacer, porque levantaste una serie de argumentos que te mantuvieron esclavo toda tu vida y no pudiste salir a hacer lo que Dios te había dicho que hiciera. Impresionante. Y quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. Oídos, por favor. Porque muchas veces cuando en la iglesia pentecostal se habla de crecer, la gente asocia crecer con altar, con púlpito, con estadio, y eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. Hay gente en la iglesia que su llamamiento y su ministerio es poderoso y nunca va a tomar un micrófono en un estadio. Nunca. Entonces, cuando hablamos de crecer, estamos hablando de cumplir con el diseño para lo que Dios te trajo a la tierra. Oh, gloria a Dios. Que hay gente que piensa que cuando uno le habla, no, que tú tienes que crecer. Entonces, no, lo que pasa es que yo no predico. Por eso es que dicen que yo no he crecido. No, lo que pasa es que yo no esto, lo que pasa es que yo no aquello. No, espérate. La liberación se manifiesta desde varias esferas y va a producir en tu vida bendición. Por ejemplo, quiero que alguien me entienda esto con mucha atención. Si usted es una persona que es cristiana, usted es ejemplo, usted le sirve a Dios, usted tiene sus hijos en el temor y el amor de Dios, usted tiene su esposa y su esposo sirviendo a Cristo, usted tiene una vida estable en la presencia del Señor, usted está creciendo en Dios. Usted está creciendo en Dios, aunque no vaya al micrófono. Pero usted está manifestando que usted es una persona libre. Oh, gloria a Dios. Y que usted está cumpliendo parte del diseño de lo que Dios estableció para usted. Ser libre. Que Dios te bendiga. Que Dios te prospere. Hay gente que Dios no lo prospera porque son esclavos de una mentalidad mediocre. Entonces hay gente que necesita una liberación mental para que venga ¿qué? Lo económico a su vida. Cumplir con los principios del reino. Pero ¿qué acontece? Que somos esclavos. ¿Esclavos de qué? De una ideología. Mi papá fue pobre. Mi mamá fue pobre. En mi familia la mayoría son pobres. Y terminan diciendo, y Cristo no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Sí, porque una vez me dio la espiritualidad. Cristo no tenía dónde recostar. Pues, y se hizo pobre, se humilló. Entonces, ya eso lo establecen como una mentalidad. ¿Para qué? Para justificar una condición. Esta gente le justificaron a Cristo la verdad que Cristo dijo con una mentira. No hemos sido esclavos nunca de nadie. Es más, si yo le pidiera que levantaran la mano hoy, ahora mismo aquí, todo el que entiende que es libre, la iglesia entera me va a levantar la mano. Sí. Y yo estoy seguro que no todo el que está sentado aquí es libre. Oh, gloria a Dios. Hay gente que tiene malos hábitos. Y esos malos hábitos te están costando la dirección de Dios sobre tu vida. Necesito que alguien me escuche esto con mucha atención. Quiero oído. En todo lo de Dios, nosotros debemos de ser extremadamente cuidadosos. Años de ministerio
pueden desaparecer en pocos minutos. Años de esfuerzo y de trabajo pueden desaparecer en minutos. Un testimonio de vida se puede ir al piso en minutos. En segundos dirían algunos. Pero quiero que alguien me oiga esto. Necesito oído. Y esto se lo voy a decir a los ministerios que tengo en la iglesia. En estos días, un joven que yo he trabajado con él y en diversas ocasiones le había dicho: fulano, camina bien, alíñate. Tú eres un buen predicador, pero a ti te falta carácter. Se lo dije montones de veces, se lo escribí por Facebook, se lo dije personalmente, traté de ayudarlo. Mira, haz las cosas como debes hacerlas. El muchacho tiene su novia y agarró una joven. Esto se está grabando, va para el internet. Y es bueno que cosas como esta a veces salgan para que muchos entiendan que con esto no se juega. Este joven que tiene su novia se tiró unas fotos en ropa interior y se la mandó a una joven de una iglesia. Ellos compartiéndose fotos. ¿Qué pasó? Esa información llegó donde el pastor de la iglesia. La joven llevó las fotos donde el pastor. De ahí fueron donde el obispo de ese concilio. Y de ahí fueron donde el pastor del joven. Y hoy en día, ahora mismo, el joven está en una disciplina y con un ministerio en entredicho. No se acostó con ella, pero cometió un pecado. Mire lo fácil que se pierde un ministerio. ¿Cuántos años le va a costar a ese muchacho lograr volver a tener la credibilidad? Que vuelvan a creer en él como hombre de Dios. Y todos nosotros sabemos aquí que el que no tiene testimonio no llega muy lejos, porque el testimonio aquí vale mucho. Y la Biblia dice que debemos de cuidar nuestro testimonio. Por lo tanto, todas aquellas áreas que pueden estar desenfocándonos del propósito de Dios, debemos de ¿qué? Someterlas a Cristo, cortarlas.